Nube para que autoricen la grabación, por favor. Muy bien. Bueno, entonces estaba comentando sobre los trastornos mentales que pueden ser alteraciones significativas y pueden incluso llevar a una persona a la discapacidad funcional, una discapacidad laboral, una discapacidad social, etc. Los trastornos frecuentes o más frecuentes, que de hecho es lo último que vimos, son justamente la ansiedad. Y estábamos comentando entre la ansiedad y la depresión. Recuerden ustedes, la diferencia no son iguales. La ansiedad es un miedo o inquietud, ¿sí? Es un miedo o inquietud. Esa es la ansiedad. Es sentir una inseguridad, una inquietud, una preocupación, sea algo que agobia muchas veces a la persona. Y esto puede ser causado generalmente en nuestra sociedad, en esta sociedad en la que vivimos, pues se puede causar por la separación de los padres, por una situación específica, como miedo, por ejemplo, a los animales que se venga arrastrando desde tiempo atrás, por el problema del bullying en las escuelas, que ahora genera en los pequeños antecedentes ansiolíticos muy, muy severos. La preocupación por el futuro, por las cuentas, por pagar, por los compromisos. La ansiedad también que se deriva de preocupaciones porque sucedan cosas malas, aun cuando la persona no ha experimentado esas cosas malas, pero ha visto que en otras personas suceden y entonces dice, no, pues, a mí me va a pasar y asume que le va a suceder a la persona. Cuando pasen cosas así, recordemos que podemos dialogar con la persona y hacerle ver, preguntarle si en otras ocasiones ha pasado lo mismo. Este temor que usted tiene, ¿ya le ha sucedido? Es que yo no voy o no hago esto o aquello porque me podría suceder esto. Entonces, preguntarle, ¿le ha sucedido antes? ¿Ya le ha sucedido? Entonces, generalmente nos va a decir no, pero sí le ha sucedido a tal y cual persona, ¿no? Entonces, siempre tratar de descartar las posibilidades haciendo esa pregunta. ¿Le ha sucedido antes? Entonces, no. ¿Qué le hace pensar que le puede suceder? ¿Qué le hace pensar que le puede suceder? Es que le ha sucedido a otra persona, pero es otra persona, no es usted. Y si sí le ha sucedido, que te diga, bueno, sí me ha pasado, por eso tengo miedo, bueno, ¿qué le hace pensar que le vaya a suceder siempre, ¿no? O todo el tiempo, o vez tras vez. Entonces, eso aumenta la probabilidad, por lo menos deja en la persona ya una duda razonable sobre ese temor y podemos empezar a trabajarlo, ¿no? Ahora, también hay otras preocupaciones que generan problemas para dormir. Y estas son muchas veces las preocupaciones cotidianas por cuestiones de labores, trabajo, negocios, cuestiones económicas y demás. Bueno, todo esto entra en ansiedad, que como ya dijimos, miedo o inquietud. También como breve repaso, la diferencia contra la depresión es que en la depresión una persona se siente desesperanzada, se siente triste. Es una persona que no tiene interés por el futuro, no tiene interés ni por el presente. Es una persona que ya está, pues, muchas veces anímicamente va a sonar fuerte eso que voy a decir, pero está muerto en vida. No le importa nada, ¿sí? Solo es cuestión de tiempo antes de entregar el cuerpo, pero a veces ya la persona ya no tiene ánimos, no quiere ni vivir. Entonces la depresión es diferente, parte de una desesperanza. Noten ustedes la diferencia entre ansiedad y depresión, ¿sí? Entonces, la persona no quiere ni le favorecen las cosas divertidas, es más, le molestan, puede ser intolerante, puede ser una persona, incluso convertirse en una persona muy negativa e irritable, porque no le satisfacen las cosas, ni le gusta ver en otras personas a veces, pues que estén contentas o disfrutando. Entonces, son personas que además en sus patrones de alimentación pueden tener cambios muy notables.
ya no es una persona que come como antes, con las ganas o con el gusto, sino que ya lo hace porque tiene que hacerlo. Lo hace porque lo tiene que hacer. Así cambios en los patrones alimenticios. Ahora, dentro de estos cambios podría ser que ahora comiera mucho más la persona, lo cual también hablaría de otro trastorno, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Ese vamos a verlo en un momento. Pero puede haber de depresión ya un impulso hacia un trastorno obsesivo compulsivo que lo va a derivar hacia ese deseo, ese impulso de comer más. O también todo lo contrario, comer mucho menos de lo habitual. Entonces, aquí estamos tratando de identificar para ustedes, quienes son profesionales en este campo ya, formas de o sintomatologías para detectar en los trastornos mentales los procesos, ¿no? Y cómo estos van progresando y cómo se pueden detectar a tiempo para evitar que vayan avanzando. Bueno, también hay cambios en los patrones del sueño. Una persona que normalmente dormía bien, dormía determinadas horas, de pronto ahora ya se despierta continuamente, tiende a dormir mucho más de lo normal, eso es muy, muy recurrente, o menos de lo normal. Es igual que el trastorno alimenticio. Hay un cambio drástico. O duerme mucho más y no quiere estar despierto, o duerme mucho menos. Me acordé de una canción de los años 70 que hizo un compositor llamado Manuel Alejandro, que decía: quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir profundamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. ¿Se acuerdan de esa? No, ¿verdad? A ver, ay, si puros chavos de 2000 para acá todos me salieron ahora. Entonces, esa está bonita porque hace ver cuando no estaba de moda la depresión, ni se mencionaba, creo, ni existía, pero se entendía que era una persona que prefería estar dormida que despierta para no pensar en lo que le dolía. Entonces, ahí ya básicamente nos está dando una pauta. Una persona que tiene cambios en su forma de dormir y de pronto quiere dormir, hay un proceso depresivo, o bien que duerme muy poco. Lo mismo en la alimentación, que come mucho más o que come mucho menos. Bueno, tenemos síntomas allí que nos ayudan a identificar. ¿Alguna pregunta de lo que he mencionado hasta aquí? Entonces vamos a continuar. Con la misma depresión, hay cambios también en el nivel de energía, como sentirse o muy cansado, sin fuerzas, o todo lo contrario. Ah, caray, ¿cómo? Sí, pues sentirse muy tenso o muy inquieto la mayor parte del tiempo, ¿sí? Tenso, inquieto. Entonces, una persona que se puede alterar, irritar fácilmente, eso también puede ser producto de un proceso depresivo. Todo lo contrario, no tiene ganas de nada, apático y no hay energía en general, ¿no? Bueno, ahí están otros síntomas que nos permiten detectar a tiempo. Sentirse uno inútil o culpable, esa es otra. Las personas que se sienten inútiles, muchas veces en la tercera edad o en la cuarta edad, asalta mucho ese pensamiento, esa idea, ¿no? Y eso es un grave error porque las personas mayores, las personas adultas son las que tienen más experiencia y las que tienen más valor en muchos aspectos, ¿no? Porque ellas son una fuente de ayuda, de orientación, de educación para todos los que estén a su alrededor y que los sepan apreciar, a los que han envejecido. Pero uno de los síntomas en esa edad, lamentablemente, aunque está presente en todas las edades, pero se dispara en esa etapa en la que se llegan a sentir inútiles y hasta culpables. Inútiles porque no tienen la energía física de antes, no tienen la velocidad de pensamiento, pero sí tienen la profundidad de pensamiento, que eso es lo que no se tiene de joven. Entonces, ahí tienes que ayudar a la persona a entender
que no tiene unas cosas, pero las reemplaza por otras, que no tienen los jóvenes, como son la experiencia, como son el buen juicio, como son la capacidad de análisis con mayores datos que te da la vida. En fin, hay muchas formas de ayudarles allí. Y en lo que puede derivar el sentirse inútil, ¿no? Lo típico que dice, ya soy aquí un mueble viejo, nadie me toma en cuenta, soy el sillón de la casa, ¿no? Es que pueden llegar hasta sentirse culpables de la condición en la que están, culpables por cómo se sienten, culpables en su relación con los demás. Entonces, empiezan a tener pensamientos autodestructivos y eso va mermando más todavía su autoestima. Así que, bueno, todo esto es parte de los síntomas que podemos detectar en diferentes etapas de la vida para saber si una persona tiene o está desarrollando la ansiedad o no. La depresión, cuando es extrema, puede hacer que una persona piense en el suicidio, recuerden eso. Y ese pensamiento suicida siempre, lamentablemente, está más frecuente en los jóvenes. En las últimas 2 décadas al menos, son los jóvenes de 10 a 24 años, los jóvenes de 10 a 24 años, los que más se han suicidado. Voy a apagar los micrófonos porque alguien está cenando muy rico, pero no invita y nada más se oyen los cubiertos. Y ya me dieron hambre. Hasta me llegó el olor de la cena. Bueno, entonces, como pueden ver, entre los jóvenes de 10 y 24 años de edad, lamentablemente, las estadísticas registran la mayor cantidad de suicidios. Es la principal causa de muerte, de hecho, en ese rango de edad. Es algo muy lamentable, ¿no? O sea, no es en los viejos, como se pueden dar cuenta, no es en las personas que han, pues ya tenido toda una vida, ¿no? De recuerdos y a veces pueden caer en depresión, sino es en los jóvenes. Entonces, eso nos habla de tremendos rezagos sociales sobre la orientación que están recibiendo los jóvenes en este tiempo. Bueno, la depresión también puede causar otros problemas, que la gente actúe de manera mecánica sin ninguna motivación. Si ustedes observan, hay miles de personas, millones de personas que atienden sus trabajos y ahí tú puedes analizar si estás o estuviste en ese ciclo, en esa maquinaria. Todos alguna vez, creo, hemos estado en una maquinaria, sí, o la mayoría, en la que eres solo como una pieza del rompecabezas, eres solo como un engranaje más de una maquinaria que, pues el día que no estás, no estás y eres reemplazable. Y entonces se trabaja de manera mecánica, sin motivación. Entonces, eso lamentablemente se revivió en la pandemia, cuando las personas se dieron cuenta de la noche a la mañana que ya no eran necesarias en empresas donde habían dejado su vida y trabajaban día y noche y descuidaban a su familia y los fines de semana y todo por ser un buen empleado. Y de pronto la empresa dijo, pues empleado eres lo que, o sea, ya aquí, hasta Dios, bye bye, te quedaste sin trabajo. Obviamente las empresas pues tampoco podían sostener económicamente esa situación, pero muchos ahora despertaron y dicen, por eso yo no quiero regresar a trabajar bajo un sistema corporativo, una maquinaria, etcétera. Quiero hacer algo por mi cuenta o desde casa, o ya les gustó estar en el home office famoso, ¿no? Trabajar desde casa, darse su tiempo, en fin. Cada cosa tiene su reto, pero el actuar sin motivación en los trabajos cotidianos es una de las constantes que más podemos observar en los consultantes. Así que puedes por ahí preguntar, en algunos casos, cuando la persona notas depresión o notas que se está encaminando a ello, sobre todo cuando la persona se siente inútil o culpable, en preguntarle si es una persona activa laboralmente, si está satisfecha o contenta con lo que está haciendo, si está satisfecha o contenta con lo que está haciendo para vivir, para trabajar, para ganar su dinero, para sostener a su familia. Entonces, habrá quienes te van a ocultar de momento y te digan, no, sí, mi trabajo no es el problema, pero hay quienes sí te dicen
estoy porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero no me gusta. Y tengo así tantos años. Entonces, bueno, ese es, bueno, otra forma de comportamiento autodestructivo es ese, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos, pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta sobre ansiedad o depresión. Ansiedad o depresión, nada más de estos dos. Acuérdense que ya en la ansiedad vimos que parte de un miedo, de una preocupación, ¿sí? Pero la depresión parte de una desesperanza, del desinterés, del ya no quiero vivir, del ya no me interesa mucho el presente o el futuro. Pero nunca esperen ver los extremos. Hay personas que empiezan a desarrollarla y tenemos que tener la capacidad de identificar esos pequeños indicios para poderlos trabajar. No hay preguntas, bueno. Muy bien. Vamos entonces ahora con el punto de los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Qué es esto? Bueno, es tener pensamientos o impulsos o imágenes no deseados que ocurren frecuentemente en la cabeza, una y otra vez, que están causando esos pensamientos y que preocupan a la persona. Y de pronto puede ser un sonido, quizás, caray, esto, o de pronto una cancioncita, de pronto un impulso por rascarte, por mover el hombro, por mover la cabeza, de pronto una imagen, algo que ves, pero que no está más que en tu mente. Y bueno, o un pensamiento, ¿verdad? Que puede ser agresivo, puede ser un pensamiento incoherente, puede ser hasta un pensamiento obsesivo, obsceno, que eso también se ha visto muy frecuentemente en algunas personas. Y entonces dice, ay, no quiero pensar en ello, no quiero, pero es recurrente. Entonces, ese es el trastorno obsesivo compulsivo en parte. También el tener que pensar en algo o tener que decir algo para distraerse. O sea, tengo ese pensamiento o esa imagen o ese sonido o ese impulso y entonces tengo que ahogarlo con otra acción. Tengo que desviar la vista o tengo que cerrar los ojos o tengo que conscientemente moverme de otra manera o levantarme o pararme o sentarme o caminar o tengo que pensar en otra cosa para distraer a mi cerebro. ¿Sí? Algunas de las acciones que la gente ha optado más fáciles, más sencillas, son la de contar o repetir palabras, muchas veces en silencio y a veces en voz alta. ¿Para qué? Para que estos pensamientos recurrentes pues se vayan, se dispersen. Así que hay que entender que este trastorno obsesivo compulsivo pues no está bajo control de la persona, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que entender a las personas que tienen este tipo de padecimiento. En suma, las acciones compulsivas, como por ejemplo lavarse las manos excesivamente o limpiarse o la casa estar acomodando todo el tiempo, es parte de esos trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Rituales mecánicos de revisar constantemente muchas cosas, o bien cualquier tipo de movimiento recurrente que uno pudiera incluso inconscientemente no identificarlo, pero es bueno que alguien te lo diga. A veces tenemos muletillas y cosas así que ya nos acostumbramos, pensamos que es normal, pero alguien de tu confianza que te diga, oye, algo que yo diga o haga repetidamente, un gesto, una palabra, puede ser que te digan, sí, todo el tiempo estás diciendo esto o haciendo aquello. Entonces, eso nos puede ayudar a ir identificando si nos vamos deslizando hacia ahí. Bueno, en ocasiones los comportamientos obsesivos, compulsivos, es de lo que estamos hablando, se relacionan con la limpieza, ¿sí? Es muy común. Pero en realidad está más enfocado hacia la repetición de un mismo o una misma forma de ser o de hacer las cosas, como por ejemplo organizarse de cierta forma. Entonces hay personas muy ordenadas, no hay que confundir, ¿no? Oye, pero cuando este orden se va al extremo y no puede ser alterado de ninguna manera bajo cierto protocolo, cierto ritual y demás, entonces se cae en un trastorno obsesivo compulsivo que deriva a veces en
o va acompañado del llamado perfeccionismo. Y eso puede, con el tiempo puede ser progresivo. Muy bien, ahora, trastorno por estrés postraumático. Antes de pasar a eso, quisiera que me digan qué preguntas tienen sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. Sí, al refri y sacar comida cada 10 minutos, sí, también es un trastorno obsesivo compulsivo. Me adelanto. Mari, adelante Mari Barriga. Y el hecho de que una persona sea bastante desordenada y, bueno, desordenado hasta nomás, no más la palabra y todo, incluso la suciedad también es un trastorno. Sí, es un trastorno, pero no es obsesivo compulsivo. Generalmente, el trastorno obsesivo compulsivo cae en la descripción de alguien que es demasiado organizado, extremista en su forma de colocar las cosas, de trabajar, de actuar en sus procedimientos. O sea, es una persona metódica, sistemática, que se va al extremo, ¿no? Pero que son movimientos, son acciones recurrentes, repetidas. En el caso que tú me comentas, no encaja en ese cuadro, encaja en otro, que yo creo que lo vamos a ver en este momento. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Mayra Bringas, adelante, señorita Mayra. Hola, doctor, buenas tardes. Una pregunta. De casualidad, el trastorno, perdón, el trauma postraumático, algo así, pudiera generar o desencadenar el trastorno obsesivo compulsivo. Creo que ya me enredé. Sí, sí podría, sí podría. Buen punto. El trastorno postraumático, que es por estrés postraumático, es el que revive una situación constantemente una y otra vez con el pensamiento, ¿sí? Involucra tener pesadillas, involucra tener problemas para dormir, o sea, trastornos del sueño. Involucra sentirse muy mal cuando recuerda la situación, quiere decir que no la ha superado, no la ha procesado. El estrés postraumático también implica la falta de emociones positivas. O sea, la persona no es precisamente que sea negativa, sino que simplemente es apática, o sea, simplemente observa y hasta ahí, pero no participa, no se involucra, no es de empuje. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque siente miedo y también puede estar sintiendo tristeza de forma continua. Y esa tristeza, ese miedo y esa tristeza pueden ser intensos y con el tiempo pueden causar irritabilidad y hasta ataques de rabia así como de perro callejero, pueden causar eso. El estrés postraumático es muy difícil ¿cómo se llama? Es difícil de tratarlo, ¿no? Porque la persona tiene una personalidad que va en picos, así de pronto está muy abajo y de pronto hay una irritabilidad brutal. Y esos ataques de rabia a veces derivan en ataques, pues, a terceras personas. Entonces, la persona se asusta muy fácilmente y eso hace que también a veces reaccione de manera violenta ante posibles amenazas, ¿no? Y estas personas tratan de evitar lugares, cosas, alimentos, personas, sabores, olores, colores asociados a su mala experiencia. Por ejemplo, pues una persona que fue abusada y recuerda el perfume o la loción o el aroma, tal vez de la persona o tal vez del entorno donde estaba, ¿no? Entonces, siempre eso le puede generar rechazo, repudio, hasta vómito. Y el estrés postraumático está vigente, está vivo
en tanto la persona sigue reviviendo y reaccionando igual. O sea, hay un momento en el que ya la persona ya vivió eso hace muchos años, hace mucho tiempo, y sin embargo no puede revivirlo porque inmediatamente tiene cambios de personalidad. También el haber sido víctima o testigo de violencia o de algún delito, también eso genera estrés postraumático. La persona piensa, siempre le vienen las imágenes, piensa que eso le puede pasar y sufre mucho, sufre como si lo estuviera viendo, ¿no? También ahora, por ejemplo, miren, con la pandemia, muchísima gente tiene estrés postraumático. Imagínate, personas que querían, ¿no? Y que de pronto ya no los vieron porque entraban al hospital y se los entregaban en polvo, en una caja. Eso es terrible, ¿no? O sea, no pudieron ni entrar a verlos, ni despedirse, ni nada. O sea, mucha gente, eso causó de verdad muchos daños cognitivos muy severos. Otra cosa que causa el estrés postraumático son, por ejemplo, los desastres naturales, o bien los accidentes graves. Entonces la persona queda marcada, queda pues literalmente dañada, como una grabación en su memoria que es recurrente y que pues va a revivirse a través de los engramas, se va a revivir cada vez que hay una asociación. Puede ser el olor, alguna imagen, algún sabor, alguna textura, alguna historia que pueda detonar. ¿Preguntas hasta aquí? Hemos repasado ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y el estrés postraumático. Vamos a continuar entonces. Les voy a hablar ahora sobre los trastornos de la conducta, ¿sí? Hay muchos tipos de trastornos. Yo elegí los más comunes, pero hay muchos más. El de la conducta se identifica porque a la persona le gusta violar reglas importantes, ¿no? Para el momento. Reglas importantes. Se siente satisfecho, se siente realizada la persona. Aunque los demás no lo vean, puede ser acompañada este trastorno de cinismo o puede ser un trastorno que se vive en soledad. ¿Cómo es esto? Uno de los trastornos es, por ejemplo, los nudistas, los exhibicionistas. Se quitan toda la ropa y salen a la calle porque quieren que otros los vean, que están violando las reglas. Y se sienten orgullosos y sonríen y disfrutan el momento en que la gente los ve o se voltea y no los quiere ver y ellos van caminando y la gente corre y dicen, este está loco, y se tapan los ojos, en fin, y ellos disfrutan ese momento pensando en que ellos están haciendo algo muy importante que refuerza su valor, refuerza su personalidad, refuerza su carácter, lo refuerza como persona, ¿no? Obviamente es un trastorno. Estamos hablando de alguien que no piensa coherentemente. Entonces viola reglas importantes de manera con cinismo. Pero hay quienes violan las reglas sin que los otros se den cuenta, excepto la persona. Y también sienten satisfacción diciendo yo hice esto y esto y esto. Cuando llegan a confesarlo, a confiarlo con alguien, casi siempre hay algún confidente con quien llegan a expresarlo. Pero no en general, sino dicen, no, yo hice esto y esto y esto y esto. Se sienten contentos de haber sido más hábiles, aparentemente, más astutos, aunque los otros no se hayan dado cuenta. ¿Qué tipo de acciones denotan estos trastornos de la conducta? Por ejemplo, el escaparse de la casa.
sin que se den cuenta. Eso se da mucho en los jóvenes. Salirse a medianoche o de madrugada y regresar sin que los padres se den cuenta. Obviamente estamos hablando de los casos en los que los padres todavía cuidan a sus hijos, todavía los quieren, todavía los aman, todavía los disciplinan, todavía los cuidan de verdad, están al pendiente, ¿no? Porque pues ya muchos ya no los atienden y hay que entender eso, ¿no? Pobres jóvenes ahora no le importan a nadie, o no a muchos. Entonces, no importa qué hora regresen, no importa si regresan o si no regresan. Ellos creen que eso es libertad, pero eso en realidad es una forma de quitárselos de encima o de decirles de los padres, pues no quiero problemas. Así que, en realidad, el escaparse de la casa para una persona que está bajo control es un reto, es salir, regresar o meter a alguien a la casa sin que se den cuenta. Yo recuerdo el caso de una persona que metía a joven, obviamente estamos hablando de personas jovencillas, en esa etapa, metía a su recámara por la ventana a una persona durante la noche y en el día se iba, y era una joven preadolescente. Y bueno, entonces es una forma de decir yo soy más hábil, ¿no? Y mis papás ni cuenta se dan. Entonces ahora, bueno, ya lo hacen así, por ejemplo, que van a las escuelas, se llevan en la mochila otra ropa, se cambian, se van, regresan, se vuelven a cambiar y llegan a su casa y nadie se dio cuenta de nada. Y en vez de la escuela, pues obviamente pudieron estar en otros lugares, ¿no? Bueno, eso ya es muy común, pero está implicado, está conceptuado como trastorno de la conducta. Puede también abarcar el quedarse fuera de la casa durante la noche sin permiso, faltar a las escuelas. Estamos hablando de ese rango de edad, ¿no? Ahora, en los adultos, el trastorno de la conducta ya es otra etapa. Se puede derivar o se puede demostrar cuando se es agresivo de una forma que cause daño a los otros, que cause daño. Pero el daño no es solamente un daño físico, sino el acoso, por ejemplo, es ya un daño. El acoso es un daño emocional, es un daño psicológico, ¿no? La crueldad con los animales es otra forma de trastorno de la conducta. Ustedes deben saber que ese trastorno puede generarse en cualquier etapa de la vida. Puede ser en un niño que para llamar la atención mate a una mascota, o puede ser que para desquitarse de los padres o de la persona que lo molestó y entonces mate a un animal o lo patee, lo golpee. Son formas de trastornos de la conducta. Se tienen que trabajar porque potencialmente una persona que no es atendida así puede ser homicida. Puede generar un patrón de conducta en el que me hace por aquí y yo me la cobro, yo le hago daño y maltrato, no a la persona porque es más grande y no puedo o me voy a crear problemas, pero maltrato algo que ella quiere y ese maltratar, que puede ser un maltrato, puede ser llegar a matar a ese animal y después en la edad adulta pues ya la conciencia se va debilitando y ya se hace frontalmente, ¿no? Bueno, ese es trastorno de la conducta. Ahora vamos a ver el trastorno de oposición desafiante, así se llama, trastorno de oposición desafiante. Pero antes quiero que me pregunten sobre el anterior, si hay alguna pregunta, trastorno de la conducta. Mari, adelante. Perdón, doctor, el anterior, por ejemplo, que decía del trastorno obsesivo compulsivo, decía en cuanto a una persona cuando sufre una violación y cada vez que lo recuerda sufre, decía, ¿verdad? De nuevo vuelve a vivir la escena. ¿Cómo se le puede ayudar a esta persona? Bueno, en todos los trastornos que estoy comentando, se puede trabajar con
con la técnica de autoanálisis cronológico consciente, dependiendo de la etapa en la que la persona la vivió. Es estableciendo la historia de lo que vivió, sacando una lección de eso que vivió como algo positivo. No, obviamente hay que entender que no vas a decir, ay, qué bueno que me pasó esto, ¿no? No, porque no se justifica, pero se entiende. Entender lo que sucedió, por qué sucedió y sacar una lección positiva de ello. Entonces, para alguien puede ser difícil pensar en el momento, ¿qué lección positiva puedo sacar de que fui violado o violada? Y puede cerrarse, no, es que no ha entendido el punto. Es que una persona que sufrió abusos con el tiempo puede ser una persona que ayude a otras personas, que sea más precavida, que sea una persona que haya agudizado más sus sentidos, que sea una persona más fuerte en su carácter, que sea una persona que pueda incluso ser el soporte de otras personas cuando hayan sufrido. ¿Saben ustedes por qué existen tantas asociaciones de ayuda para personas así? ¿Quiénes lideran esas asociaciones? Pues generalmente personas que han sufrido ese problema. Han sacado las fuerzas para salir adelante y ayudar a otros. Entonces, eso es sacar una lección positiva de las cosas. Entonces, no se desea que nadie atraviese cosas malas para de ahí sacar algo bueno. No es lo ideal, no queremos. Pero si lamentablemente ya la persona vivió algo malo, entonces tenemos que traducirlo a ver, ¿qué te enseña esto? ¿Qué lección te deja esto? Mira, te puede sorprender que para algunos la lección pudo haber sido tan simple como, pues no confiar de otras personas, no ser tan confiado o no andar a solas en determinados lugares, en determinados horarios. O sea, de todo puedes sacar una lección, ¿me explico? Y Sí, entonces muchas gracias. nosotros les ayudamos en ese sentido a que hagan un concentrado de lecciones positivas de esa mala experiencia. Y entonces ahora quitamos la mala experiencia y la reemplazamos con todas las lecciones positivas. Y tratamos de trabajar en eso y en que la persona se enfoque justamente en esas habilidades que ha desarrollado, en esas fortalezas que desarrolló a partir de eso que sufrió. Por ejemplo, un pequeño que fue a mí, hace poco escuché a alguien, ¿no? Que dijo que de 4 años o 5 años de edad lo amarraron de los pies y de las manos. Y lo hizo su mamá y lo hizo su abuelo. No para abusar de ella, o sea, no sexualmente, pero como una disciplina para que dejara de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué de malo puede hacer un niño de 4 años, ¿no? Entonces, a veces ese ensañarse con los pequeños genera en los adultos temores, miedos y demás. Entonces, ¿qué hacer allí? Enfocarse en que esa persona vivió eso, lo superó, ahora lo puede comentar, lo puede procesar su mente, tal vez ya no le afecte como antes, pero esa lección podemos resaltar en ella que la hizo ser una persona más fuerte, una persona con mayor carácter, con mayor firmeza, con mayor voluntad, con paciencia, con autocontrol y sacar todo lo bueno de eso. Y entonces ahora quitamos la mala experiencia y dejamos a una persona que ha demostrado tener estas habilidades. ¿Sí me explico, Mari? Sí, doctor, muchísimas gracias. Bien, vamos a ver trastorno de oposición desafiante, ¿sí? Y dislexia. Y terminamos hoy para que la semana que entra veamos trastornos peligrosos. Claro, estos pueden serlo en cierto grado, los que hemos comentado. Por ejemplo, una depresión extrema, por supuesto, pues si se suicida la persona, claro que es peligrosa, pero normalmente no van a dañar a terceras personas. En el caso del estrés postraumático puede haber irritabilidad o un obsesivo compulsivo puede tener momentos de intolerancia, pero no se registra así tanto que lleven a
acciones agresivas. Pero en los que vamos a hablar la semana que entra, sí son un poco más delicados en el sentido que son más agresivos, peligrosos hacia terceras personas. Entonces vamos a terminar con estos dos. Trastorno de oposición desafiante. Es estar enfadado o perder los estribos constantemente, ¿sí? O sea, nada ni nadie me puede decir qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuestionarme nada, porque inmediatamente me enojo, me prendo, me perturbo, pero exageradamente, ¿no? Esa actitud la llegan a desarrollar personas que incluso experimentan un grado de poder que les alimenta esa situación, ¿sí? Eso en un grado ya patológico, y lo desarrollan, y aunque no tengan la razón, ellos siempre deben tener la razón, y aunque estén en un error, dicen, pues así se hace, ¿no? Y hasta se cobijan o se justifican con dichos como el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar, por ejemplo. Y bueno, en el fondo podrán tener razón, porque uno está sujeto a las autoridades, ¿no? Pero no aceptar los errores es una de las características de este trastorno de oposición desafiante. También lo desarrollan mucho los jóvenes, los jovencitos, sobre todo en la preadolescencia. Su trabajo es desafiar, es oponerse a todo lo que le digan. Si sus papás le dicen, ah, esto es blanco, dicen ahora, no, es negro. Y si sus papás le dicen, esto es negro, dicen, no, es blanco. Aunque sean evidentes las cosas, ellos desafían a la autoridad, desafían a los adultos y se niegan a cumplir las reglas o las peticiones que les hagan, cualquiera que implique ser una autoridad. Pero eso es una postura de oposición desafiante, en la que el adolescente y el preadolescente trata de reafirmar su personalidad o bien descubrirla o desarrollarla. Pero eso es normal en esa etapa. Hay jóvenes mucho más accesibles, más manejables, se dejan orientar, pero hay otros que son flagrantemente así desafiantes. Eso es cuestión de personalidad y también tiene mucho que ver con el rechazo o aceptación de su embarazo y su crianza. Cuando han sido más rechazados durante su desarrollo, son más desafiantes. Más desafiantes. Cuando creen tener ya la posición o están en la posibilidad de serlo, ¿no? Entonces, de esa forma muestran su resentimiento o rencor. Eso es lo que los expertos en el tema de trastorno de oposición desafiante asumen que es una forma de mostrar el resentimiento o rencor que tienen hacia otros, hacia la vida, hacia lo que han vivido, ¿no? A menudo allí estas personas molestan a otros de forma deliberada, se burlan de otros, los molestan, ¿sí? Son personas que les gusta desviar la atención de sí mismos hacia otros. Estos son los que ocasionan, por ejemplo, el famoso bullying. Ahora que yo no sé por qué es tan famoso el bullying, toda la vida ha existido el abuso, ¿no? En las escuelas toda la vida, no sé, pero ahora, bueno, le pusieron, hay un nombre y en realidad pues es eso, ¿no? Burlarse, molestar, abusar de otras personas. Pero lo hacen normalmente personas que están resentidas con la vida, no están contentos, tienen mucho rencor. Puede ser que no los quieren, no los tratan bien, no les reconocen. Entonces, es una forma de hacerlo. ¿Pueden apagar sus micros, por favor? Y también otro síntoma que van a notar de oposición desafiante es el que ellos van a culpar a menudo, muy frecuentemente, culpan a todos los demás por sus propios errores o mal comportamiento. Es decir, no aceptan
Voy a apagarle aquí a Tito Rodríguez su micrófono. No aceptan cometer errores, no aceptan que se hayan equivocado, sino que son personas, repito, desafiantes, donde dicen, pues, en el fondo están diciendo, sí me equivoqué, pero no lo acepto porque... Tito, ¿podrían apagar su micro, por favor? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntations? ¿No? Bueno, vamos a ver el último de hoy, que es la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje. La persona a menudo no puede leer correctamente porque hay una discrepancia entre el aprendizaje y su nivel de rendimiento. ¿Sí? No hay ningún problema, ya sea sensorial, o sea, de sus sentidos, o físico, motor, o educativo, no existe, no hay ninguna deficiencia al respecto, es una persona perfectamente normal, pero hay desajustes en su lectura que pueden ser causados por ciertas psicopatologías del aprendizaje o de la autoimagen. ¿Qué significa esto? Bueno, que las personas con dislexia tienen problemas de comprensión en la lectura. Pero esto justamente, cuando llegan a la adultez, entonces puede llegarse a corregir en la escritura. En muchos de los casos siguen teniendo problemas de comprensión en la lectura, pero no hay problema en la escritura, aunque no es total. Hay muchos casos en los que siguen teniendo estos dos problemas. Así que, repito, no hay una deficiencia motora, sensorial o algo así que digamos, ay, pues vamos a ver qué terapia te damos para corregirlo. No. Simplemente es una condición en la que la persona no puede leer correctamente porque hay una discrepancia, repito, entre el potencial de aprendizaje y su nivel de rendimiento o su nivel de respuesta. No empata. Entonces, eso está pasando y es la razón por la que puede confundir palabras o letras o algunas imágenes. Pero su nivel de pensamiento, de razonamiento, de meditación, todo eso es perfectamente normal. ¿Sí? Entonces, bueno, si tenemos un caso de estos, no vamos a darle tratamientos, por ejemplo, psicológicos o algún tratamiento biológico para poder compensar alguna deficiencia. No, simplemente allí le vamos a recomendar la lectura y no leer por letras, sino leer por palabras. Ahí lo más recomendable es decirle a la persona que lea por palabras completas o por frases completas o por oraciones completas. Y bien, cuando va a hablar en público, pues que ponga ideas completas. Por eso se han desarrollado en la mnemotecnia diferentes técnicas para que la persona no siga un guión, sino que siga solamente una imagen con la que va ordenando la secuencia de ideas y la persona habla sin tener que leer. Bueno, pues vamos a terminar. Les voy a comentar que los trastornos mentales más peligrosos los vamos a ver la semana que entra. Uno es el trastorno antisocial, otro es el síndrome de Estocolmo, otro es el síndrome de Lima, otro se llama mutismo selectivo y la esquizofrenia, que nos puede llevar a autolesiones, a suicidio, síndrome de Cotard, etc. Eso lo vamos a ver. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, para concluir les diré que en todos estos casos di un poquito de resumen de la clase anterior y agregamos otros trastornos. Es muy recomendable que a las personas les mandemos la combinación de potasio, magnesio, zinc y vitamina C, que son lo que tenemos en Tetramag. ¿Por qué? Tito Rodríguez dice, usted me tiene silenciado. Sí, te apagué el micrófono, Tito, porque se oía tu conversación.
Bien. Pero si quieres preguntar algo o participar, puedes poner la manita y yo ya sé que te doy te abro el micrófono, ¿sí? Bueno, entonces, potasio, magnesio y zinc, junto con vitamina C, son combustible para el cerebro, concretamente cerebro y sistema nervioso. Son muy importantes, también para el corazón, pero ahora estamos hablando de trastornos mentales. Y el cerebro y el sistema nervioso en la médula espinal conforman juntos el sistema nervioso. O sea, el encéfalo junto con la médula espinal forman el sistema nervioso. Para ello el potasio, el magnesio, el zinc y la vitamina C son el combustible ideal. Entonces, cualquier persona que tenga algún tipo de estos trastornos, pueden ustedes mandarle dosis iniciales de tres dosis al día de 15 mililitros cada una, preferentemente. Por favor, necesito escuchar. No escucho nada. Preferentemente con jugo de naranja. Gracias, maestro, disculpe. Preferentemente con jugo de naranja en las mañanas. Y las otras 2 tomas con agua. Se pueden hacer perfectamente. La segunda semana bajar a 2 dosis al día, la de la mañana y la tarde. Y de la tercera semana en adelante una sola dosis. Para mejorar la condición cognitiva, el deterioro cognitivo sobre todo de las personas. Recuerden que el deterioro cognitivo pues está al día en todos, prácticamente todos estamos dentro de esa descripción. Todos los días, cada día que avanzamos, pues hay un deterioro cognitivo porque es parte del proceso de envejecimiento, no solo de nuestra piel, sino de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y entonces, bueno, pues hay que ayudarle a que ese proceso sea menos rápido. Leti, no escuchas nada. Abre en tu computadora, abre tu bocina, porque eso no es de aquí de la emisión. Ana Rosa, ¿se escucha bien lo que yo digo? ¿Sí? Ah, correcto. Muy bien. Por Entonces, favor, maestro, no escucho. abre tu bocina, Leti, por favor. Eso lo tienes que arreglar tú en tu computadora. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa de